¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido a un café con Aus, básicamente un podcast que voy a empezar a hacer. Ya lo venía haciendo igual hace mucho tiempo y creo que fue uno de los factores los cuales me llevaron a agarrar muchísima confianza a nivel de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero llevarlo por ahí, sino que hoy en día quería hablar de algo y es que realmente estás trabajando como tenés que trabajar o simplemente estás diciendo que estás trabajando por querer encajar en un manual de trabajo que querés encajar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente hoy en el mundo digital está lleno de gente que dice que trabaja y que está todo el día y ay, yo trabajo 16, 12 horas todos los días y te das cuenta que no avanzan. ¿Por qué esas personas justamente no avanzan? O al fin y al cabo se terminan quemando. Porque no entienden la importancia del trabajo inteligente. Y yo no digo que trabajo inteligente sea trabajar 2 horas, trabajar 4 horas, trabajar 5 horas. Yo trabajo 12 horas todos los días y literalmente trabajo inteligente, sí. Trabajo duro también. Pero el trabajo duro, ¿qué es realmente el trabajo duro? Estuve buscando las definiciones y básicamente el trabajo duro se define como un esfuerzo considerable, sostenido y desafiante que implica dedicación mental, emocional y física para alcanzar una meta trascendiendo lo mínimo requerido o a lo cómodo. No se limita a la cantidad de horas invertidas, sino que se caracteriza por la intensidad, la efectividad y la perseverancia constante. ¿Ok? Pero si buscamos la definición de trabajar inteligente, el trabajo inteligente es un modelo organizacional y metodológico que prioriza la eficiencia, la flexibilidad y la orientación a resultados. Entonces, si nosotros queremos tener resultados, ¿por qué vamos a trabajar de una manera dura si estamos en los negocios digitales para trabajar de una manera totalmente eficiente y sobre todo diferente a lo que trabajan los demás? Porque si vos querés trabajar duro, tendrás que trabajar para otra persona. Pero si estás en el mundo digital, estás para crear un negocio y trabajar o que trabajen para vos mismo. Entonces, ¿por qué trabajar duro y enfocarte en simplemente chocarte la cabeza contra la pared y ir recto y chocarte y chocarte y chocarte cuando podrías estar trabajando de una manera que te permita trabajar muchas horas y que también te permita avanzar sabiendo hacia qué dirección vas? Porque en el mundo de hoy en día trabajar 12, 16 horas es porque si lo haces, sos un capo. Pero si trabajás 8, 10 horas, sos básicamente una persona que no va a lograr absolutamente nada. ¿Qué quiero explicarte con esto? No digo que dejes de trabajar, no digo que dejes de trabajar realmente duro porque es lo que te va a llevar al resultado, pero sino que empieces a pensar, porque realmente estás trabajando como tenés que trabajar, o simplemente estás trabajando porque entras a Instagram, ves un reel y pone la frase arriba de yo trabajando 16 horas todos los días y vos querés decir, ah, sí, yo tengo que trabajar 16 horas todos los días porque este reel lo dice. Lo que termina pasando es que te terminás comparando. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí también me pasó. Pero al fin y al cabo, vos, si querés crear algo grande, tenés que pensar y trabajar. Porque al solo trabajar, ¿en qué vas a estar trabajando? Es la pregunta. Porque si vos simplemente estás trabajando, ¿en qué estás trabajando? Si ni siquiera te das el espacio para poder pensar en qué podés trabajar para avanzar. Y eso es realmente lo que va a hacer que vos puedas lograr grandes cosas, que vos puedas pensar y también puedas trabajar. En el mundo que tenemos hoy en día, en pleno 2026, este mundo quiere trabajar 16 horas para merecérselo. Y si trabajás poco porque pensaste, no te lo mereces, ¿no? Esto es un mundo donde el que más trabaja es el que mejor le va. ¿Cómo sabes eso? ¿Sí? Porque bueno, sí, aparece Elon Musk, que solo tiene que trabajar, porque ya saben lo que tiene que trabajar. Pero Elon Musk viene de trabajar 10 años, 20 años, y en ningún momento de su carrera trabajó hacia una dirección equivocada, porque quería pertenecer a un manual de instrucciones de trabajo deep work para lograr grandes cosas.
Si Elon Musk se hubiese enfocado en trabajar duro, se hubiese enfocado simplemente en ir para adelante y no hubiese creado las cosas que creo hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que empieces a pensar en que estás trabajando y empieces a trabajar hasta incluso mucho más de lo que estás trabajando. Lo que yo me di cuenta hace mucho tiempo es que no estaba trabajando como realmente tenía que trabajar, pero tampoco estaba pensando como realmente tenía que trabajar. Si trabajaba, trabajaba en una dirección equivocada, porque podía trabajar 16 horas, pero quizás esas 16 horas eran menos eficientes que si trabajaba 8 horas, pero había pensado con anterioridad 2 horas. Lo cual quiere decir que yo voy a ir a un camino correcto trabajando solo 8 horas, y si trabajo 16 horas en un camino totalmente equivocado, lo que va a pasar es que no voy a llegar a ningún lado. Entonces yo dije, ok, si en este mundo todos trabajan duro y hacen deep work y estoy 16 horas trabajando todos los días, en paso de largo, ni duermo, yo dije, ok, si yo trabajo mucho, ¿por qué no empiezo a pensar hacia dónde dedico ese trabajo y empiezo a actuar de manera muchísimo más eficiente de lo que estoy actuando? ¿Qué quiere decir? Que los negocios no es solo trabajar, porque si querés trabajar, podés, si querés empezar a trabajar en la obra, podés estudiar una carrera y empezar a trabajar, porque no vas a tener que pensar, porque si trabajas en un kiosco, y a ver, te felicito, yo he vendido budines, quise empezar un emprendimiento de ropa, me fue para el culo, después quise hacer canal de YouTube automatizado, me fue mal, después en tu agencia me fue mal, después, bueno, como editor me fue bien, pero realmente estás trabajando para lograr grandes cosas y estás trabajando de manera totalmente eficiente, o estás trabajando por querer pertenecer a un manual de trabajo, lo cual no te lleva a ningún lado. Porque ahora si pones a pensar, ¿realmente estás trabajando bien? ¿Realmente estás trabajando bien? Porque si estuvieras trabajando bien estarías teniendo lo que querés tener. Porque si tuvieras una sola hora de tu tiempo al día para pensar hacia dónde te estás dirigiendo, sería lo más eficaz, porque más esa dirección que te das y todas las horas que pones de trabajo hacia esa dirección es lo más apalancado que puedes hacer. Porque si solo pensás en trabajar y no pensás en pensar o en qué movimiento puedo hacer mejor para ser mejor trabajando y tener mejores cosas, lo que va a terminar pasando es que te vas a terminar quemando. Y esto es justamente lo que me pasó a mí. Y no quiero que vuelvas a cometer el mismo error que estás cometiendo o cometiste. Porque lo mejor que puedes hacer hoy en día, en un mundo donde todo el mundo trabaja, es también pensar. Y con esto no te digo, porque hoy también veo mucho esto de yo trabajo 5 horas y el resto pienso o no hago nada y estoy balanceado. Entonces me levanto, leo un libro, medito y después voy al sauna y después agua con hielo y no sé qué mierda más. Y la verdad que a mí me chupa un huevo, sinceramente. A mí me chupa un huevo. Si lo haces, buenísimo. Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. En mi caso fue entender que si estaba trabajando muchas horas en una dirección equivocada, pero ya tenía esa ética de trabajo que trabajaba muchas horas, ¿por qué no dedicaba toda esa ética, toda esa energía que tenía en la dirección correcta? Pero ¿cómo iba a llevar a esa dirección correcta pensando? ¿Qué es lo que te quiero decir? No digo que empieces a pensar, empieces a analizar y empieces a pajearte mentalmente, porque he visto tantos dueños de negocios pajearse tanto mentalmente que me han entrado en llamada y han dicho, Aus, no, yo quiero a ver, explícame qué movimientos estratégicos vamos a hacer cuando tenían esto de seguidores, absolutamente cero o incluso 10, 15 seguidores y querían hacer movimientos estratégicos y no sé qué mierda más, cuando el movimiento más estratégico que puedes hacer es cerrar el orto y hacer lo que funciona, ¿sí? No inventarte la rueda y no sé qué de comunicación, que han visto un par de imbéciles haciéndolo, ¿sí? Pero entonces, lo que te quiero decir es que tenés que empezar a pensar realmente hacia dónde te dirigís con el trabajo que estás dedicando. Porque si solo trabajás y no pensás en cómo estás dedicando todo ese trabajo hacia una dirección, lo que termina pasando es que te vas a terminar o quemando, vas a terminar yendo a una dirección incorrecta. Y tercero, vas a terminar trabajando para alguien.
Y creo que no estás en los negocios digitales para terminar trabajando para alguien. Porque no pasa nada si estás trabajando para alguien porque recién arrancás. Porque, a ver, yo claramente he trabajado para gente, ¿sí? Y he aprendido muchísimo. Gracias a eso yo he aprendido muchísimo y hoy en día, por ejemplo, mis historias, mis reels, el perfil que creo, los embudos que creo, los sistemas que tengo, venden. Pero toda esa creación que tuve, que hay detrás de los sistemas que venden, de los movimientos que realicé, si realmente me convenía hacer esto o no, ¿sí? Fue lo que me llevó a crear esos sistemas que hoy en día venden. Porque ¿qué lógica tiene simplemente trabajar si no vas a pensar? Porque trabajar duro realmente no es trabajar inteligente. Y trabajar inteligente tampoco es trabajar duro. Entonces, tenés que empezar a pensar y tenés que empezar a trabajar más de lo que estás trabajando. ¿Sí? Si tenés que no dormir, no duermas. Si tenés que no comer, no comas. No comas. ¿Qué sentido tiene no vivir una vida la cual realmente te mereces vivir y querés vivir? ¿Sí? Entonces empezá a hacer las cosas bien, empezá a hacer el trabajo inteligente, empezá a pensar cuál es tu movimiento más apalancado para que lo puedas realizar y por ende todo ese trabajo que estás poniendo, si son 16, 20, 24 horas, los puedas llevar a cabo pero en una dirección correcta, no en la dirección incorrecta. Si vos haces eso, déjame decirte que vas a avanzar más rápido que la mayoría. ¿Sí? Entonces, con este café te dejo este video por acá. No sé cuándo grabé, sinceramente. 11 minutos, bueno, bastante bien. Pero nada, básicamente voy a abrir un podcast, entre comillas. Ya lo tenía abierto, igual, el podcast. Antes se llama Eres lo que crees, ahora se llama Café con Aus. Entonces, nada, antes era bastante paja mental, era bastante el boludeo de decir, oh, el propósito, que no sé qué, bastante masivo. Esta parte es algo totalmente diferente, simplemente lo hago para documentar, para ver cómo paso de este cuadrado de una habitación a tener la vida absolutamente soñada que tanto quiero, ¿sí? Compartir básicamente todas las reflexiones y todo el proceso, ¿sí? Cómo vengo desarrollando y cómo vengo creciendo. Así que nada, te mando un abrazo y espero que puedas entender y aplicar el mensaje que te vengo a traer en este podcast.